Hoy, en un giro monumental para la historia de México, Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de nuestro país, firmó un decreto que cambiará el rumbo de nuestra nación para siempre. Las empresas del pueblo regresan a sus raíces. La presidenta hoy firmó el decreto que reinstaura a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y a Petróleos Mexicanos, Pemex, como verdaderas empresas del pueblo de México. Un acto de justicia que reivindica la soberanía nacional. Este cambio radical se produce tras la aprobación de la reforma energética, que fue ratificada con fervor en la Cámara de Diputados en el Senado. Pero eso no es todo. La presidenta Sheinbaum también anunció un audaz plan de austeridad para Pemex que promete una drástica disminución de costos. Es el momento de cuidar los recursos del pueblo y asegurar que cada peso se invierta en el bienestar de nuestra gente. ¿Por qué es tan crucial este momento? La nacionalización de CFE y Pemex simboliza un regreso a la esencia misma de lo que significa ser mexicano. Estas empresas, ahora de nuevo bajo el control del pueblo, tienen la misión de servir a la nación, no a intereses privados. Esto significa más empleo, más energía accesible y un futuro más brillante para todos. Su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas y todos. Les voy a presentar las implicaciones de la reforma constitucional en materia ferroviaria, que fue ya aprobada por ambas cámaras y por 2/3 partes de los congresos locales. Es decir, ya es una reforma constitucional, ya es parte del texto constitucional. Para recapitular y poner un poco en contexto cuál es el origen y el objetivo de esta reforma, recordamos que se creó Ferrocarriles Nacionales de México a principios del siglo XX, pero fue en 1937 cuando el general Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República, nacionalizó los ferrocarriles. Esto implicó que durante la mayor parte del siglo XX operara como empresa pública Ferrocarriles Nacionales, tanto los servicios de carga, pero sobre todo los servicios de pasajeros. A partir de 1995 inició un proceso de privatización que provocó que hubiera un predominio en las vías férreas del país, una red extensa, el servicio de carga y que no hubiera servicios de pasajeros, los servicios de carga operados por empresas privadas a partir de concesiones. Sin embargo, a partir del año 2018 inició la recuperación del servicio de pasajeros con la construcción del Tren Maya y puesta en servicio, con la reactivación y renovación del tren del Istmo de Tehuantepec y puesta en servicio de un servicio de pasajeros y por supuesto el tren El Insurgente México-Toluca. A partir de 2003 se declaró como un área prioritaria, de 2023, se declaró como un área prioritaria el transporte ferroviario de pasajeros y ahora en 2024 esto queda establecido en la reforma al artículo 28 constitucional, de tal forma que el Estado recupera la posibilidad de operar trenes en las vías férreas del país y darle prioridad a los trenes de pasajero en específico. La que sigue, por favor. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum continuará y se acelerará el regreso de los trenes de pasajeros. Se tiene como objetivo en esta administración en los siguientes años construir 3,000 kilómetros de vías férreas que permitan operar trenes de pasajeros y también se tiene como una prioridad fortalecer el servicio de carga de trenes. ¿Qué sigue, por favor? En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando regresaron los trenes de pasajero y para poder operar las 2,240 kilómetros de vía que se pusieron en servicio de pasajeros, se crearon 3 empresas públicas operadoras de trenes. La empresa Tren Maya, la empresa del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y con Banobras El Insurgente, la operación también es pública en el México-Toluca. ¿Sigue? Por favor. ¿Qué es lo importante de la reforma constitucional y cómo quedó el texto? El 29 de octubre de 2024,
2/3 partes de los congresos en las entidades federativas aprobaron la reforma, lo que incorpora al texto constitucional lo siguiente: la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para prestar el servicio de transporte de pasajeros y para ello el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares en su caso. La que sigue, por favor. El objeto de la reforma es impulsar desde el Estado los servicios de trenes de pasajeros y esto implica la reducción en el tiempo de recorrido, mayor seguridad, mejor calidad de vida, una reducción en la huella de carbono, más eficiente que otros modos de transporte, y la prestación de servicio a comunidades que quedaron aisladas precisamente en el proceso de privatización porque estaban conectadas con trenes de pasajeros que dejaron de operar. La que sigue, por favor. También vale la pena recordar que ya iniciaron los estudios de 3 proyectos férreos en esta administración. El primero es el México-Pachuca, en donde las personas que actualmente hacen un recorrido de la Ciudad de México a Pachuca tendrán un ahorro de alrededor de 25% de su tiempo de viaje, con 1 hora 20 minutos. En el caso de México-Querétaro, donde también ya se iniciaron los estudios en acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el ahorro en tiempo para quienes cotidianamente hacen el viaje será de alrededor de 40%. Y también se iniciaron ya los estudios para que el Tren Maya tenga también la operación de un servicio de carga. Muchas gracias. Sí las mencioné. Sí, ya está. Luz. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Como señala la presidenta, el día de ayer concluyó el proceso legislativo, la primera, por favor, el proceso legislativo de la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado mexicano que inició el 5 de febrero de este año, tras 10 meses, aprobación en ambas cámaras y aprobación en la mayoría de los estados de la República. Hoy ya es una reforma constitucional que nos llena de muchísimo orgullo, porque con la reforma de los artículos 25, 27 y 28 se retoma por el Estado algo que nunca se debió de haber perdido. La reforma de 2013 privatiza o pone a competir a las empresas que eran públicas, las convierte en empresas privadas y con eso se genera el que no exista la garantía de la prestación de los servicios públicos. La que sigue, por favor. ¿Qué significó la reforma del 2013? La reforma mal llamada reforma energética, porque realmente lo que ocasionó fue el desmembramiento de las empresas públicas del Estado, de las empresas de todos los mexicanos. Pasaron de ser empresas productivas, que se les llamaron productivas, pero en realidad lo que ocasionaron es que se convirtieran en empresas privadas que competían entre sí y que estaban regidas por el derecho mercantil, no por el derecho público para proveer servicios públicos, es decir, algo que era un recurso estratégico del país y que era base de la soberanía nacional y la soberanía energética, se convirtió en una mercancía común y corriente, dejando de ser un recurso estratégico. Con esta reforma lo que se está haciendo, lo que se logró es regresarle al pueblo de México estas empresas, se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo,
CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación y por otro lado nos permite retomar la planeación, de la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió, y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. Básicamente estos son los puntos de la reforma. Estamos muy felices porque el día de hoy se firma este acuerdo que le regresa al pueblo de México 2 empresas que son fundamentales para el desarrollo de las regiones y para el desarrollo del país. Gracias. Estas reformas plantean, son 180 días, ¿verdad? En el caso particularmente de las empresas energéticas, para poder modificar principalmente la ley de Pemex, la ley de Comisión Federal, la ley de la industria eléctrica y otras leyes que fueron también parte de la modificación de la reforma del 2013. A partir, ya tiene tiempo la Secretaría de Energía con Pemex y CFE trabajando estas leyes, y también es importante que se sepa que hay un espacio también para la inversión privada, es decir, Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias. Entonces, esta es la siguiente parte, pero hoy revertimos una buena parte de la reforma del 2013 y Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy de Grupo Cantón. Doctora, funcionarios de gabinete, precisamente sobre este tema, para darnos más una idea de del alcance de estas dos reformas que se están implementando o que se van a implementar. ¿Cuántos empleos son los que se estarían rescatando? Bueno, se nos pueden, si tienen ese estimado,
cuánto es lo que se rescata de recursos, porque con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sí nos daba una visión de todo el saqueo que se hizo de Pemex, que se hizo de la CFE, que realmente fueron de miles de millones de pesos. Se perdieron empleos, se perdió infraestructura, se perdió, se vendió, prácticamente se estaba haciendo chatarra de toda lo que era la industria energética nacional. Eso es por un lado, y por el otro lado también la cuestión de la industria ferroviaria, de los trenes de pasajeros. También ya se hablaba del Tren Maya, de todos los alcances que tenía en el sureste, cómo lo está conectando, cómo conecta ya el sureste con el norte. O sea, todo este esfuerzo, si nos los pueden aterrizar un poquito más en empleos, en beneficios económicos, en lo que es la creación la conexión de todo el país que pues estaba desconectado y estaba abandonado el sureste. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. En el caso de la energía, vamos a poner el caso de la electricidad, de Comisión Federal de Electricidad. Muchas de las plantas de CFE, incluso lo dijo aquí el presidente López Obrador muchas veces, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, que son de las primeras plantas que hubo en nuestro país, que incluso fueron sujetas a nacionalización con López Mateos, son empresas que generan energía limpia. ¿Qué quiere decir energía limpia y no limpia? Digamos que la que contamina son las plantas que producen principalmente con hidrocarburos. Las que más contaminan son de carbón, después las de combustóleo, luego las de diésel. Y las hidroeléctricas, pues en realidad es una turbina que se mueve, que no quema nada. Las termoeléctricas queman carbón, queman combustóleo, queman diésel, queman combustibles. Al quemar un combustible, pues genera gases, que muchos de esos gases son contaminantes. Pero una turbina hidroeléctrica, pues no quema nada, es la caída del agua lo que genera la electricidad. Pues esas plantas de generación son de energía limpia. Pero con la reforma del 2013 no las consideraban energía limpia. La única energía limpia que se consideraba era la solar y la eólica, que en general eran privadas. Y esas tenían la preponderancia para generar todo cuando quisieran. Nada más que esas plantas tienen un problema, que es que generan cuando hay viento o generan cuando hay sol. Cuando no hay viento, pues no generan. Cuando hay sol, no generan. Requieren una base de generación, un respaldo se llama. Pero no permitían o no le daban la alternativa a que las hidroeléctricas entraran a generar. Ahora, con esta reforma constitucional, a CFE le dan la posibilidad de que estas plantas entren y que SENACE, que es el que hace ese despacho, diga, no, primero las hidroeléctricas, en función de distintas situaciones técnicas que determinan quién entra a generar. Ahora imagínense ustedes tener una planta hidroeléctrica parada porque SENACE te dice, no puedes generar porque le doy preponderancia a otras. Pues representa costos para CFE, porque de todas maneras ahí hay trabajadores, ahí se pagan muchas cosas. Entonces ahora a CFE se le da la posibilidad de que entre a generar. Vamos a calcular exactamente el monto de recursos de lo que esto significa y al mismo tiempo va a haber nuevas plantas, algunas que se construyeron en la administración anterior del presidente López Obrador, que nos va a tocar inaugurarlas, muchas de ellas de gas natural,
y otras que vamos también a construir de fuentes renovables de energía y un espacio que es el 46% para que generen los privados. ¿Cuántas nuevas plantas serían? Ya vamos a presentar el próximo miércoles el Plan Nacional de Energía para electricidad. ¿Adelanto? El miércoles lo presentamos, próximo miércoles. El Plan Nacional de Energía para el caso eléctrico y al siguiente miércoles vamos a presentar para Pemex. Pemex también se está haciendo un trabajo muy importante y todas las leyes secundarias que van a derivar van a ayudar a fortalecer a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad para el bien de todas y de todos. Incluso no es solo de los habitantes que viven más aislados o de la ciudadanía, no solo el usuario residencial, nosotros que consumimos en nuestras casas, sino para las empresas. Esta reforma es fundamental para el desarrollo nacional, es un eje estratégico. Perfecto. Como segundo tema, doctora, no sé si también nos puede responder de lo de los ferrocarriles. Sí, ferrocarriles, ¿cuántos empleos vamos a generar en total, recuerdas? Son, sin mal no recuerdo, son alrededor de 600,000 empleos que se van a generar con los trenes. En este sexenio. En el 2025 vamos a iniciar con el México-Pachuca, bueno, se va a terminar el México-AIFA, que ya también vamos a explicarles algunas situaciones de este tren, y luego el AIFA-Pachuca, y después el México-Querétaro. Entonces esos son los que vamos a iniciar el próximo año, ya se están haciendo los estudios y la construcción formal empieza en abril. Además, vamos a hacer el Tren Maya de carga y vamos a hacer la línea K del interoceánico. Entonces, es una generación de empleo, pues por lo menos de unos 300,000 empleos, además de toda la vivienda social, que por cada vivienda se estima que se generan 4 empleos. Entonces, la obra pública genera empleo y eso potencia también la inversión privada. Perfecto, muy bien. Bueno, en un segundo tema, ayer ya se había tocado esta situación del retiro de los ministros, bueno, la renuncia de estos ministros que, bueno, de alguna manera no quieren renunciar no querían renunciar a su haber de retiro. En Diario Basta hicimos un pequeño ejercicio solamente de lo que es la cuestión de su fondo de ahorro. En el fondo de ahorro un ministro puede dar el 10% de su salario. Si estamos hablando de 750,000 pesos mensuales, son 75,000 pesos que multiplicados por 12 pues nos da un total de 9 millones de pesos. Y el Consejo de la Judicatura les da otro 10%. Esto nos dieron fuentes cercanas en este caso al Poder Judicial de la Federación, no es nada inventado, ¿no? Y es algo que ya se ha venido documentando. Entonces, un ministro en 10 años, nada más tomamos en cuenta los 10 años, estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos. Eso sin contar con los 500,000 pesos que recibirían de pensión vitalicia mensual, precisamente para no perder estos privilegios. No contamos los otros beneficios que están ya también ampliamente documentados en otros medios de comunicación y en otras investigaciones que se han venido a dar a conocer, ¿no? Preguntarle qué opinión le merece precisamente, bueno, estamos hablando de ministros, pero no estamos hablando de jueces ni tampoco de magistrados. Eso nada más es la punta del iceberg, porque también hay otros fideicomisos que también lo dimos a conocer con el presidente Manuel López Obrador, que es por ejemplo el FORI, este fondo en el que no se había, en la historia del Poder Judicial, desde la creación de este fondo, no había posibilidad de retiro, a menos de que en este caso el trabajador, ya sea juez o en este caso de base, renunciara o dejara de pertenecer al Poder Judicial, y se da a conocer que de manera extraordinaria le podían retirar hasta el 50% de sus ahorros nada más de este fondo en el Consejo en el Poder Judicial. Precisamente preguntarle qué opinión le merece que pues no parece, pero da la impresión de que están empezando a
pues a saquear todos los recursos que hay ahí en los fideicomisos del Poder Judicial. Esa sería mi pregunta. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser, si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancagua, ¿sí es así? Hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice, la presente Constitución
puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir, se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? O sea, 8 Entonces, yo personas. por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir
un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados, bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien, bien. Eso le corresponde al Senado de la República, no me corresponde a mí.